En este video tutorial voy a explicar cómo se realiza un cuadernillo con su portada, su índice y el resto de páginas con las poesías que hemos recuperado o hemos captado de internet. Aquí tenemos poesías de Gustavo Adolfo Bécquer, de Francisco Quevedo, de Santa Teresa y de José de Espronceda. Vamos a dirigirnos al índice para ver. Fijaros, aquí tenemos el índice. En el índice se ven perfectamente dos subapartados. Un apartado sería el apartado principal, que sería el título de los poetas que hemos elegido: Gustavo Adolfo Bécquer, Francisco Quevedo, Santa Teresa y José de Espronceda. Y luego un subapartado segundo en el que tenemos el nombre de las poesías de cada uno de esos poetas. Lo primero que vamos a hacer es irnos al archivo de OpenOffice donde tenemos las poesías descargadas de internet. Aquí las tenemos, como veis tienen varios estilos. Podemos ver que hay distintos estilos. Aquí tenemos el título este que está en letra normal. Aquí tenemos otro título que tenemos una letra más grande, además con un estilo de encabezado 1. Aquí tenemos otro encabezado 1, otro con otro estilo diferente. Entonces, para evitarnos problemas, vamos a seleccionar todo el texto en plan bruto. Nos vamos al principio o al final y pinchamos en el ratón y seleccionamos hasta el final. Una vez seleccionado, pinchamos en la herramienta aplicar estilos aquí o pulsamos en borrar forma. Y ahora se nos queda todo en el estilo Times New Roman con un tamaño de 12. Deseleccionamos y vamos a aplicar estilos a los nombres de los poetas y nombres de las poesías para poder generar el índice del cuadernillo. A los nombres de los poetas le vamos a poner un estilo aquí en la herramienta aplicar estilo de encabezado 1 para poder hacer el índice. Si no nos gusta el tipo de letra que tiene el encabezado 1, podemos modificar ese estilo. Vamos a aplicarle también estilo a los nombres de las poesías. El estilo que le vamos a poner a los nombres de la poesía va a ser encabezado 2. Si no nos gusta el estilo, lo podemos también modificar. ¿Cómo se modifica ese estilo? Para modificar estilo, pinchamos en la herramienta estilo y formato y nos aparece la ventana de estilo y formato. Aquí la tenemos. Pinchamos en el encabezado 1, pulsamos en el botón derecho del ratón y nos aparece nuevo y modificar. Entonces lo que vamos a hacer es modificar. Por tanto, pinchamos en modificar y nos aparece la ventana para poder modificar el estilo. Vamos a empezar modificando la fuente. Vamos a poner esta fuente, Screen MT Bold. Tamaño, vamos a poner la negrita y cursiva de estilo, y de tamaño le vamos a poner 24 puntos. Vamos ahora al efecto de fuente. El efecto de fuente podemos ponerle subrayado, que no vamos a hacerlo. Le podemos poner un tachado, que también tampoco procede, y también podemos ponerle un tipo de color de fuente. El color de fuente sí lo vamos a modificar y lo vamos a poner azul. Ahora nos vamos a ir a bordes. Vamos a poner un borde arriba y abajo. Se puede poner aquí, ¿veis? Pone solo borde inferior y superior. Podemos ponerlo manualmente aquí y aquí, pinchando los dos. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo de forma automática, pinchando aquí. Y vamos a ponerle el borde con un tamaño de 2,5 puntos. Tenemos aquí el tamaño de ese borde o de esa línea. Y el color que le vamos a poner va a ser un color gris. Buscamos el gris, está aquí, y pulsamos. También vamos a ponerle, ya que estamos aquí, le vamos a poner una alineación. La alineación la tenemos aquí en esta pestaña. Pinchamos en alineación y le vamos a poner una alineación centrada. Opción centrado. Una vez que hemos puesto las opciones que queríamos, damos en aceptar y nos aparecerá el estilo en nuestra pantalla. Aquí tenemos el estilo actual del encabezado 1. Este es el encabezado 2. El encabezado 2 lo vamos a dejar así, con ese estilo que yo tenía preparado de antes. Ya hemos visto cómo se puede realizar esa modificación del encabezado 2.
En este caso, en este encabezado 2 tenemos un subrayado ondulado. Los tenemos aquí para verlo. Fijaros aquí, pinchamos aquí, le damos a modificar y os voy a explicar cómo se hace el subrayado ondulado. Sería en efectos de fuente, aquí en donde tenemos subrayado, ¿veis? Tenemos todos los tipos de subrayados. Pinchamos en ondulado doble, en subrayado, y además le hemos cambiado el color del subrayado, no el color de la fuente, que lo tendríamos aquí. Una vez que ya tenemos también el estilo preparado, en este caso del encabezado 2, pinchamos en aceptar. Ya tenemos preparados los estilos, ahora hay que aplicarlos. Para aplicar estos estilos tenemos tres opciones. Una, utilizando aplicar estilos, esta herramienta de aplicar estilos. Otra, utilizando la ventana de estilos, que para que aparezca, lo voy a hacer desaparecer para que veáis cómo aparece. Aparecerá aquí en esta herramienta, estilos y formatos. ¿Veis cómo aparece aquí? La ventana de estilos y formatos. Y otra opción es utilizando la regadera. Voy a explicar cada una de ellas. Aquí tenemos el siguiente título de poesía, que le corresponde un encabezado 2. Para ello nos vamos a la herramienta aplicar estilos, pulsamos aquí y le decimos o pinchamos en encabezado 2 y automáticamente aparece ya ese título de poesía con el encabezado 2. Seguimos buscando títulos. El siguiente título que nos encontramos lo tenemos aquí. Pinchamos otra vez en la herramienta aplicar estilos y pulsamos en encabezado 2. Y resulta que nos ha salido todo como encabezado 2. ¿Por qué no ha salido todo como encabezado 2? Si vemos que tenemos aquí un enter, pero este enter que tenemos no es un enter propio, sino que es un enter de internet. Los enters propios son estos que tenemos aquí en este sitio, ¿veis? Estos de aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para que no entienda el programa que todo esto es un párrafo y aplique a todo el párrafo este, el encabezado 2, tenemos que pulsar aquí un enter. Bueno, primero vamos a deshacer el entuerto que hemos hecho. Bien, entonces fijaros aquí como tenemos enter propios nuestros y enter de internet. Pues entonces aquí pulsamos el enter y nos aparecerá un enter propio de OpenOffice Grid. Y delante vamos a hacer lo mismo. Delante del título vamos a darle otra vez al enter para que nos aparezca también aquí un enter propio de OpenOffice Grid. Ahora ya no vamos a tener problemas a la hora de aplicar el estilo. Nos ponemos en el párrafo, en este caso en el título rima, y pinchamos en encabezamiento 2. ¿Veis? Buscamos el siguiente título. Vamos hacia abajo. En este caso el título es de nombre de poeta, que le corresponde un encabezado 1. Vamos a la herramienta y pinchamos en encabezado 1. Automáticamente se genera el estilo. Aquí tenemos un nuevo título de poesía. Pinchamos en encabezado 2, que es el encabezado que le corresponde. Ahora, en el siguiente título de poesía que nos vamos a encontrar, vamos a utilizar otro método. Aquí tenemos el título y vamos a utilizar el método de la ventana de estilos y formato. Para ello pinchamos en encabezamiento 2, que lo tenemos aquí. Primero seleccionamos el título y después pinchamos en el encabezamiento 2, que lo tenemos, aquí lo tenemos, ¿lo veis? Aquí hay muchos estilos de formato, porque tenemos aquí puestos todos los estilos. Si quisiéramos reducir el estilo de formatos que aparezcan en esta ventana, podemos elegir estilos aplicados. Aquí tenemos el estilo 2, el estilo 1, son los dos que hemos estado aplicando, tenemos menos estilos. Por tanto, sería más cómodo el poder utilizarlo. Pinchamos aquí en el estilo 2 dos veces, 1 y 2, y nos aparece ya aquí el título con el estilo 2. Seguimos aplicando estilos. Pero ahora vamos a utilizar el modo regadera, que lo tenemos aquí, modo regadera. Pinchamos en modo regadera y el cursor, que lo tenemos de esta manera, se va a convertir en una regadera. ¿Lo veis? Ahora lo tenemos aquí en forma de regadera. El nombre que tenemos aquí es el nombre de Santa Teresa de Jesús. Por tanto, corresponde a un encabezamiento 1. Pinchamos aquí en encabezamiento 1 y con la regadera pinchamos en el sitio donde está el título que corresponde a ese encabezamiento 1, Santa Teresa de Jesús. Pinchamos y nos aparece ya el título perfectamente
puesto con su estilo. El siguiente estilo que vamos a utilizar es el estilo 2. Por tanto, pinchamos aquí en el estilo 2 y pulsamos con la regadera en el título del estilo 2. Buscamos el próximo título de poesía, que sigue siendo encabezamiento 2, por tanto solamente tendremos que pinchar con el modo regadera. Ahí ya tenemos el encabezamiento 2. Seguimos buscando y nos aparece el título de poeta, en este caso José de Espronceda. Cambiamos el encabezamiento, ahora encabezamiento 1, pinchamos en José de Espronceda y tenemos aquí ya hecho lo que queríamos. Pasamos al siguiente encabezamiento, que es encabezamiento 2, canción del pirata. Pinchamos en encabezado 2 y en canción de pirata. Pasamos ya al último encabezado que nos queda, que también es encabezado 2, por tanto solamente tendremos que pinchar con la regadera en soneto. Y con esto ya tenemos todos los estilos aplicados necesarios para poder hacer el índice.